El primer tema que vamos a llevar va a ser conceptos de salud y enfermedad. Bien. Primeramente, vamos a ver cuál es el significado de la palabra fisiopatología. En medicina siempre las palabras vienen derivadas de dos palabras juntas o tres, ¿bien? Como ya se habrán dado cuenta. La fisiopatología va a ser básicamente la fisiología de la salud, pero alterada. La palabra fisiopatología está compuesta por dos palabras, fisiología y patología. Patología del griego patos, que significa enfermedad, cambios estructurales y funcionales en las células, tejidos y órganos. Y la otra palabra, que es fisiología, las funciones del cuerpo. Estudian no solamente los cambios de los órganos, sino los efectos de estos cambios en la función corporal total. Luego, para continuar con nuestro temario, vamos a tener que tener muy claro la diferencia entre salud e enfermedad. Que después de que uno nace, transcurre entre estos dos estados durante toda su vida. Un estado de salud a un estado de enfermedad. Y de un estado de enfermedad a un estado de salud. Entonces, por eso es que vamos a definir estas dos palabras. Seguramente ya lo habrán visto antes. Este concepto es un concepto universal, pero es muy bueno que lo tengan claro, ¿ok? Salud es un estado de completo bienestar. No solamente el bienestar físico, sino bienestar físico, mental, emocional y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Bien, todos estos complementos se han agregado al concepto de salud porque estar sano, estar saludable, no solamente es que nuestro físico esté saludable, sino que no tengamos problemas mentales como depresión, ansiedad, que eso va a llevar a insomnio y después problemas realmente físicos. Respecto a lo social también, que no tengamos enfermedades sociales como la bulimia, no sé, todo tipo de trastornos que existen hoy en día. Bien, entonces el estado de salud es un estado completo, de completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Este concepto ha sido creado en una reunión de la OMS en 1948, hace mucho tiempo. Respecto del estado de enfermedad, va a ser un padecimiento agudo o crónico. Siempre les voy a recalcar que agudo y crónico no tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, ¿ok? Agudo y crónico se refiere al tiempo. Agudo cuando ocurre una enfermedad en un tiempo corto y crónico cuando la enfermedad ocurre en un tiempo prolongado. ¿Bien? Para cada enfermedad va a tener sus tiempos de agudo y crónico, que se adquiere con el que se nace, el cual causa alteración fisiológica o en uno o más sistemas corporales. Bien, entonces uno puede nacer con la enfermedad o lo puede ir adquiriendo con el tiempo. Y respecto de agudo y crónico no se refiere a la gravedad, sino al tiempo. Agudo en un corto tiempo y crónico en un tiempo prolongado. ¿Cuál es la etiología de las enfermedades? Las enfermedades pueden tener distintas etiologías, es decir, distintos orígenes. ¿Bien? Cuando hablamos de los orígenes biológicos, vamos a tener a las bacterias, los virus, los parásitos, los priones. La enfermedad también puede provenir de fuerzas físicas que no tengan que ver con fuerzas biológicas. Entonces, las fuerzas físicas van a ser quemaduras, traumatismo, radiación, accidentes de tránsito, caídas, bien, que también van a causar enfermedad. Las enfermedades también pueden tener herencia genética, o sea que la persona esté sana o al menos se vea sana, pero dentro de su ADN, su ARN, lleve esas enfermedades que en algún momento las va a expresar.
Respecto a la etiología química, vamos a tener a los venenos, el alcohol ingerido y muchas otras técnicas, por ejemplo, ¿ok? Luego vamos a tener que las enfermedades tienen un origen unifactorial y también multifactorial. Cuando hablamos de una enfermedad con origen unifactorial, se refiere a que hay un solo factor que ha causado la enfermedad, ya sea biológico, químico, bien, o físico. Y de aquellos que son multifactoriales, que tienen muchos factores, obviamente. ¿De qué más va a depender la enfermedad? De los factores de riesgo. Bien, yo siempre lo voy a asociar la mayoría de las cosas que llevemos a cardiología porque, bueno, para mí es lo más fácil. Si hablamos de factores de riesgo cardiovascular, vamos a tener que, digamos, si viene a mi consulta un paciente que tiene dolor de pecho, puede tener este paciente 50 años o tener 23, digamos. ¿Cómo voy a saber yo quién tiene más factor de riesgo para tener un infarto de miocardio? Viendo los factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar la patología que yo estoy investigando, entonces lo voy a relacionar. Por ejemplo, como les digo, si tengo un paciente de 23 años y uno de 50 años, los dos vienen por dolor de pecho. Los factores de riesgo que generalmente va a tener el paciente de 50 años van a ser, uno, la edad. Ese no hay como se libre, digamos. Luego el tabaquismo, ¿ya? Si este paciente de 50 años que tiene dolor de pecho es tabaquista, tiene un factor de riesgo para tener un infarto. Luego la obesidad, ¿bien? Todos estos factores lo puede tener también, bueno, excepto la edad, la persona de 23 años. Aparte de eso, factores de riesgo como la aterosclerosis o la hipercolesterolemia, ¿ok? También lo puede tener el joven, pero no es tan común. Luego la diabetes mellitus, cualquiera de las dos, tipo 1, tipo 2. La hipertensión, que esas ya no son factores comunes en una persona de 23 años, digamos. Bien, entonces por eso, según la cantidad de factores de riesgo que tenga el paciente, vamos a evaluar si puede contraer o no la enfermedad. Bien, entonces, mientras un paciente tenga más factores de riesgo para desarrollar una enfermedad, más probabilidad de que este paciente va a sufrir esa patología. ¿Ok? A eso se le llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser todos aquellos que van a como que colaborar a que el paciente sufra esa enfermedad. A eso le llamamos factores de riesgo. ¿Qué más va a influir en que un paciente tenga o no tenga la enfermedad? Las alteraciones congénitas, las alteraciones genéticas, las alteraciones ambientales y también el consumo de fármacos, ¿ok? Si hablamos de alteraciones congénitas, bueno, hay un montón, ¿no es cierto? Si hablamos de alteraciones genéticas, también hay un montón. Respecto de las alteraciones ambientales, va a depender de dónde uno viva. Generalmente cuando nosotros vivimos, no sé, seguramente ustedes igual han vivido en algún momento en ciudades enormes, no sé, Buenos Aires, Sao Paulo, que son ciudades con más contaminación, entonces existe más riesgo de problemas pulmonares, de estrés. Bien, entonces el ambiente va a influir mucho en que si esa persona desarrolla la enfermedad o no. Respecto del consumo de fármacos, por ejemplo, tenemos a las personas que tienen artritis reumatoidea, que es ese dolor en las articulaciones, que lo tienen constantemente. Entonces, estas personas van a consumir lo que son analgésicos todo el tiempo, si no es durante 20 años, 30 años. Entonces, este consumo crónico de medicamentos lo que va a hacer es que este paciente
Desarrolla enfermedades renales, principalmente, es lo primero que desarrollan, porque no van a poder, o sea, al principio el cuerpo como que se adapta, pero ya luego uno comienza a ver alteraciones renales. Bien, entonces, mucho depende del tipo de vida que lleve la persona para desarrollar o no enfermedades. Bien, obviamente también de su constitución genética y ambiental. Luego, si hablamos de las alteraciones adquiridas, vamos a ver un ejemplo, sería el tabaquismo. ¿Ok? Eso generalmente se lo adquiere con el tiempo, igual, no es que uno, si es que ha nacido en una familia que consume mucho cigarrillo, bueno, es como que por continuidad lo hace. Hay muchas familias así que todos fuman y bueno, es algo como que normal, digamos, en su caso. Pero esta es una alteración adquirida. Puede, como no podría hacerlo también, no importa en qué ambiente se encuentre, si vive en la ciudad, si vive en el campo, si la familia desarrolla esa costumbre, entonces, bueno, van a desarrollar la enfermedad. Bien, entonces, como estarán viendo, para que se desarrolle una enfermedad debe tener muchos factores. Puede ser unifactorial, multifactorial, factores de riesgo, ya les he explicado, alteraciones congénitas, genéticas, ambientales, consumo de fármaco y también alteraciones adquiridas. Luego, si hablamos de una determinada enfermedad, cualquier enfermedad tiene su patogenia, ¿ok? ¿A qué se refiere la patogenia de la enfermedad? Cuando hablamos de patogenia, va a ser la secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento del contacto inicial con un factor etiológico hasta la expresión última de la enfermedad. Bien, entonces si nosotros vamos a hablar de patogenia, vamos a ver que la patogenia tiene un inicio, un momento en que inicia la enfermedad. Luego tiene un transcurso que puede ser de enfermedad aguda, que luego disminuye, pero o sea, no se quita, se vuelve un proceso crónico hasta el momento en que termina la enfermedad. ¿En qué momento termina la enfermedad? Cuando el paciente se cura o también cuando el paciente fallece. Bien, entonces depende de qué tipo de enfermedad estemos hablando, cuál va a ser la patogenia. La patogenia de cada enfermedad va a ser diferente. Bien, no a pesar, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si hablamos del Chagas, generalmente cuando una persona contrae la enfermedad del Chagas es en el momento en que la vinchuca contaminada, generalmente, ¿no? No es la única forma, pero esa es la más común. Entonces, la enfermedad comienza cuando la vinchuca le pica a la persona con el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el inicio de la enfermedad. A partir de ahí comenzaría la patogenia. Esta persona puede desarrollar un Chagas agudo, bien, que va a ser dolor de pecho, alteraciones electrocardiográficas, como también no. Bien, hay muchas, si no decir la mayoría de las personas que contraen Chagas, que en el momento cuando han contraído el Chagas no han desarrollado ninguna alteración visible, ¿ok? Ni cuenta se dan. Entonces transcurre el tiempo. Este tiempo puede ser 5 años, que esa persona ni siquiera se da cuenta que tiene Chagas, 10 años, 20 años, 30 años. Generalmente después de los 30 años que ha tenido contacto con el Chagas, que se ha infectado y tiene Chagas, ahí es donde generalmente vemos la cardiomegalia,
y el alargamiento también de los intestinos. Puede ser el intestino delgado, el intestino grueso, como megacolon, que es bastante conocido en la enfermedad del Chagas. Bien, generalmente ocurre eso. Y esta persona vive con eso hasta, bueno, en el caso del Chagas no tiene cura, entonces directamente la persona podría fallecer con esta enfermedad. Aunque también esa es una patogenia que puede ocurrir, que es la más común, ¿bien? Pero también puede ser que esta persona haya contraído el Chagas y que nunca en toda su vida haya dado signos ni síntomas. Y solamente la diagnosticamos por laboratorio. Y digamos, este mismo paciente, qué sé yo, tiene además si es varón, tiene un cáncer de próstata, digamos, que es uno de los cánceres más comunes en varones. Entonces, este paciente que además de tener Chaga, tiene un cáncer de próstata terminal, el paciente fallece por el cáncer de próstata, no por el Chagas. ¿Ok? Entonces, a eso le vamos a llamar patogenia, al transcurso que inicia desde el momento en que el paciente tiene la enfermedad hasta que la enfermedad se termine, ya sea porque se cure el paciente o porque fallezca. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Si hablamos de manifestaciones clínicas, vamos a tener algunas palabras que son clave, digamos, que sí o sí las deben de saber y sus conceptos también. Justamente por eso, de eso se trata esta clase, repasar conceptos, porque seguramente muchas de estas cosas ustedes ya las conocen. Entonces, si hablamos de la palabra síntoma, va a ser una molestia subjetiva que observa la persona con algún trastorno. Si se refiere subjetiva, va a ser aquello que no podemos ver generalmente, ¿ya? Por eso habla de subjetivo. Un síntoma va a ser el dolor no lo podemos ver y es muy difícil evaluarlo. Si digamos, hablamos de un pinchazo de la vacuna, un pinchazo con una aguja intramuscular. A algunos puede que le duela mucho, a otros puede que casi ni lo sientan apenas el piquete ya. Hay otros que pueda que les duela 3 días, 5 días, tengan que estar en cama, qué sé yo. Entonces, para distintas personas va a ser diferente. Capaz es la misma molestia una inyección intramuscular, pero lo van a sentir de diferente manera. Bien, entonces un síntoma es una molestia subjetiva que observa la persona con algún trastorno. Un signo, la otra palabra, es una manifestación que nota un observador, que lo puede medir o ver. Bien, entonces tenemos a la temperatura elevada, la extremidad tumefacta, edema, el edema se puede ver, el cambio en el tamaño de la pupila, midriasis, miosis, las equimosis o las alteraciones de la forma, por ejemplo, en los tumores. Bien, entonces un signo es una manifestación objetiva, algo que uno puede observar y medir. Bien, la siguiente palabra es síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son característicos de un estado patológico específico. Las complicaciones son posibles extensiones adversas de una enfermedad. Perdón, no le he explicado qué es un síndrome. Un síndrome va a ser un conjunto de signos y síntomas que van a ser característicos de una enfermedad. Bien, por ejemplo, si hablamos, a ver, ¿de qué síndrome podemos hablar? Síndrome febril, digamos. Si hablamos de síndrome febril, podemos decir que es aquella persona que tiene debilidad generalizada, aumento de la temperatura, fatiga muscular, bueno, y así.
Bien, entonces el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son característicos de un estado patológico específico. Otra palabra que vamos a ver es la palabra complicaciones. Las complicaciones son posibles extensiones adversas de una enfermedad. Bien, las complicaciones de una enfermedad puede que existan, como también no. Bien, hay personas que tienen un sistema inmunológico más deprimido que sí pueden experimentar complicaciones de algunas enfermedades, y otras personas que tengan la misma enfermedad que no experimenten ninguna complicación. Depende mucho del estado de salud inicial del paciente. Luego, las secuelas o lesiones o disfunciones que siguen a estas son causadas por una enfermedad. Bien, entonces si hablamos de una enfermedad en específico, hablaremos, a ver, del COVID, que es ahora tan común, digamos. Un síntoma del COVID sería aquella persona que tiene dolor muscular. Una persona con COVID generalmente tiene mucho dolor muscular. Luego, un signo del COVID, bueno, no tenemos ninguno que sea muy específico del COVID. Tienen temperatura alta, entonces podemos poner un signo del COVID como la temperatura alta. Luego, a ver, como síndrome podríamos decir que tiene la anosmia, la hiposmia, que también es muy común, o últimamente, como han debido escuchar ustedes, la diarrea. Hay muchos pacientes, hoy en día, bueno, aquí en Cochabamba al menos, la mayoría de las personas que tienen COVID ya no experimentan la anosmia ni la pérdida del gusto, ¿bien? Generalmente lo que la mayoría tiene, obviamente, es la falta de aire, que es algo tan común, y diarrea, ¿bien? ¿Qué más? Luego, las complicaciones, si hablamos de complicaciones del COVID, precisamente podríamos tener el distrés respiratorio. Que es el distrés respiratorio? Es esa alteración en los parámetros de la oxigenación, bien, acompañados con unas imágenes en la tomografía que nos complican al paciente. Otra complicación del COVID, tenemos también que como es como es una enfermedad que altera mucho el sistema simpático, puede aumentar la presión. Hay pacientes que durante toda su vida nunca han tenido presión alta, pero durante el COVID se han complicado con hipertensión. Bien, han subido la presión hasta 140, 150, 160 de sistólica. Entonces estas ya son complicaciones, que no significa que todos los pacientes que tengan COVID las van a tener, sino algunos sí, algunos no. Otro tipo de complicaciones también son las complicaciones renales, debido a que tenemos pacientes que aplicamos demasiados medicamentos para tratar de ayudarle. Obviamente nunca nadie lo va a hacer con una intención de hacerle mal al paciente, pero al tener tantos medicamentos desarrollan complicaciones renales, insuficiencias renales, alteraciones en la orina. Bien, entonces pueden desarrollar este tipo de complicaciones. Y respecto de las secuelas, bueno, tenemos personas que en 6 meses, digamos, no han recuperado el sentido del olfato, el sentido del gusto, o finalmente quedan con una fatiga muscular que no se les quita. Personas jóvenes que quedan con dolor de pecho, pericarditis, pleuritis, ¿bien? No es lo más común que tenga secuelas, pero a veces sí se tiene. Justamente el día de ayer estaba en un curso de hipertensión y COVID, que hablaban que se está definiendo como que existe un COVID corto, digamos, que son las 2 semanas generalmente, o 3 semanas que debería durar la enfermedad por ser el tiempo en el que el virus se replica y que luego debería bajar su curva. Pero también existe un COVID largo, que es aquel que generalmente deja secuelas. Cuando el COVID dura más de 3 semanas, más de un mes, el paciente sigue con falta de aire, sigue con distrés respiratorio, sigue con complicaciones hepáticas, renales. Entonces, bueno,
Y así, como les digo, ¿de qué va a depender que una enfermedad tenga complicaciones y tenga secuelas? De la inmunidad inicial del paciente. Siempre, bien, así estamos hablando de la enfermedad que sea, siempre va a depender de la inmunidad inicial del paciente. Bien, entonces por eso debemos, primeramente nosotros, cuidarnos y debemos tener una salud lo más óptima posible, nosotros como personas que queremos ayudar, porque si estamos enfermos tampoco vamos a poder ayudar a nadie. Y luego, obviamente, que nuestro paciente siempre esté en las mejores condiciones posibles, ¿ok? Luego, si vamos a hablar del diagnóstico de las enfermedades, cada enfermedad va a tener un diferente tipo de diagnóstico, ¿bien? No todo, cada una va a ser, lo vamos a encontrar de manera diferente. El diagnóstico es la designación de la naturaleza o causa de un problema de salud. Bien, entonces, por ejemplo, si un paciente está con tos, dolor de pecho, fiebre, puede ser una neumonía, puede ser una gripa, puede ser COVID, puede ser H1N1, puede ser, no sé, un montón de cosas. Entonces, a eso le vamos a llamar el diagnóstico, cuando le vamos a poner un nombre y apellido a la enfermedad, de dónde viene, ¿bien? A eso le llamamos diagnóstico. Puede ser una neumonía bacteriana, un accidente cerebrovascular hemorrágico, en caso de pérdida de conocimiento, y así. Entonces, dependiendo, vamos a ser como investigadores, dependiendo qué signos y síntomas tenga, tenemos que saber qué tipo de laboratorios vamos a pedir para tener un diagnóstico, que es el nombre y apellido de la enfermedad, ¿ok? Para poder tratarlo de manera más correcta. También es la probabilidad clínica de una enfermedad dada a una persona de determinada edad, sexo, procedencia étnica, estilo de vida, fondo genético y localización geográfica. A menudo ayuda para llegar al diagnóstico de presunción. Como les digo, para llegar al diagnóstico tenemos que ser investigadores, ¿bien? Preguntarle al paciente desde cuándo es que tiene estos signos y síntomas, si alguna vez ha hecho algún laboratorio, desde cómo come, cómo orina, cómo es su ritmo circadiano, que cada cuánto va al baño, no sé. Realmente se tienen que volver investigadores para llegar al diagnóstico correcto de nuestro paciente. ¿Ok? Y finalmente, después de que hayamos hecho toda esa anamnesis con nuestro paciente, recién, solamente para confirmar, acudir a las pruebas de laboratorio y de imagen, bien, que se utilizan para confirmar el diagnóstico. Respecto al diagnóstico, seguramente van a escuchar y han escuchado en este último tiempo estas palabras, que son más de epidemiología, pero que es muy necesario que las sepan. El término validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad. Bien, si hablamos de un método diagnóstico, debe tener una alta validez, alta confiabilidad, alta sensibilidad y alta especificidad. Ahora vamos a ver a qué se refieren cada una de estas palabras, que parecen lo mismo, ¿no? Pero realmente no lo son. Si hablamos de validez de un diagnóstico, se refiere al grado al cual una herramienta de medición determina lo que se intenta medir. Por ejemplo, si estamos hablando de la presión arterial y nosotros usamos un tensiómetro manual, digamos. Entonces, para medir la presión arterial, un tensiómetro manual tiene alto grado de validez. O sea, esta herramienta, el tensiómetro, si yo mido en un paciente de 100 años, voy a lograr obtener la presión exacta. Si mido en un paciente de 3 años, también con un tensiómetro voy a lograr determinar la presión exacta de este paciente, ¿no es cierto? Entonces, esta es una herramienta válida, ¿bien? Porque no importa si lo uso en uno de 100 años, en uno de 3, en uno de 5, voy a lograr obtener la presión arterial. Y lo mismo con un termómetro, digamos, ¿bien? Validez. ¿A qué se refiere la confiabilidad?
La confiabilidad es el grado al cual una información, si se repite, ofrece el mismo resultado. Por ejemplo, hablemos de, para sacar un hemograma. Yo agarro una jeringa, le saco la sangre al paciente, lo pongo en un equipo y, qué sé yo, me va a dar hemoglobina de 13. Muy bien, perfecto. Mañana yo voy con el mismo paciente, le saco la misma cantidad de sangre, lo pongo al equipo y busco la hemoglobina y me sale 13. Y así. O sea, a eso le vamos a llamar confiabilidad, que el proceso que yo estoy utilizando para hallar la hemoglobina, o sea, diagnosticar anemia o no, es confiable. ¿Por qué? Porque no importa si yo repito este procedimiento de mañana, de tarde, de noche, en la fecha 3, en la fecha 8, va a ser confiable. ¿Por qué? Porque siempre va a ofrecer el mismo resultado. Bien, y si este paciente, digamos, tiene anemia y desde el primer momento en que yo le he hecho este proceso, me ha dado hemoglobina de 7, digamos, ¿ok? Esa hemoglobina de 7 ya me hace el diagnóstico de anemia. Voy al paciente, le saco la sangre, pongo al equipo activo hemoglobina y me sale 7 otra vez. Es confiable. Entonces, realmente este paciente tiene anemia, ¿no es cierto? Y así. Luego, si hablamos de sensibilidad, se refiere a la proporción de personas con una enfermedad que son positivas para ella en una prueba, o sea, los verdaderos positivos. Ya les voy a explicar mejor estos dos en la siguiente imagen, ¿bien? Cuando hablamos de especificidad, va a ser la proporción de las personas sin la enfermedad que son negativas para una prueba, que va a ser verdadero negativo. Algo que les va a servir para entender bien esta parte va a ser memorizar esto, que la sensibilidad va a buscar, o bueno, va a encontrar a los verdaderos positivos. Y la especificidad, su afán va a ser encontrar a los verdaderos negativos. Bien, entonces, sensibilidad, verdaderos positivos, y especificidad a los verdaderos negativos. Ahora lo van a entender mejor con el siguiente cuadro. Ahí tenemos el cuadro de sensibilidad y especificidad. Aquí vamos a tener a la enfermedad. Vamos a hablar del COVID porque es últimamente lo que más tenemos alrededor, ¿ok? Vamos a hablar de la enfermedad del COVID. Si hablamos del COVID, ¿qué prueba quieren que veamos? ¿Qué tipo de pruebas han escuchado que se pueden utilizar para diagnosticar el COVID? A ver, antígeno nasal, PCR, recuento de inmunoglobulinas, nasofaringeo, bien, serológico, bien. Vamos a hablar de una enfermedad que es la más común hoy en día y que a todos nos llama la atención. COVID. Y ustedes han elegido las pruebas de las inmunoglobulinas que van a ser la IG y la IgM. Bien. Entonces ese va a ser el tipo de prueba que vamos a ver. Ahora, existen pacientes que tienen la enfermedad, o sea, dentro de nuestro grupo de pacientes que tenemos, van a haber pacientes que realmente tienen la enfermedad del COVID y personas que no tienen el COVID, ¿bien? Enfermedad presente y enfermedad ausente. Ahora, si nuestra prueba sale positiva y el paciente tiene la enfermedad, entonces
vamos a encontrar ahí a los verdaderos positivos. Aquellos pacientes que la prueba nos salga positiva y que tenga la enfermedad. Bien. También vamos a tener pacientes de los cuales no tienen la enfermedad, pero la prueba les sale positiva. Bien, entonces a esto les vamos a llamar a los falsos positivos. Luego vamos a tener pacientes que tengan la enfermedad, pero que la prueba les salga negativa. Bien, entonces a esto los vamos a llamar falsos negativos. Y finalmente tenemos a los pacientes que no tienen la enfermedad y que salen negativos a las pruebas. Entonces a estos los vamos a llamar verdaderos negativos. Respecto del concepto que habíamos visto anteriormente de sensibilidad, ¿a cuál aplicaría? Si nosotros hablamos de sensibilidad, vamos a buscar a estos, a los verdaderos positivos. Cuando hablamos de sensibilidad. Y cuando hablamos de especificidad, vamos a buscar a los verdaderos negativos. O sea, aquellos pacientes que no tengan la enfermedad y que salgan negativos en la prueba. Bien. Entonces, un tipo de prueba se hace confiable, se hace válido, según los conceptos que hemos visto anteriormente, cuando tiene alta sensibilidad y cuando tiene alta especificidad. Bien. O diciéndolo de otra manera, va a ser una prueba confiable, una prueba válida cuando tenga baja cantidad de falsos positivos y baja cantidad de falsos negativos. Porque todos los tipos de prueba, casi todos, tienen cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Bien, casi todas. Entonces, ¿qué buscamos en una prueba? Que tenga alta sensibilidad, o sea, que pueda encontrar a los verdaderos positivos, a las personas que están enfermas y que la prueba les sale positivo, y que tenga gran cantidad de verdaderos negativos. O sea, que pueda encontrar esta prueba a aquellas personas que no tienen la enfermedad y que la prueba les salga negativa. Bien, entonces a esto se refiere la sensibilidad y la especificidad. Que si hablamos de las inmunoglobulinas, tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Generalmente estas pruebas que tienen alta sensibilidad y alta especificidad son las pruebas, en el caso del COVID, bueno, y en casi muchas enfermedades, son las inmunoglobulinas, las PCRs, ¿bien? En cambio, si hablamos de los hisopados nasales, de las pruebas rápidas, esas pruebas no son como estas. A ver, si digamos aquí vamos a poner la prueba rápida para el COVID, que es una pequeña muestrita de sangre, vamos a tener que la prueba rápida tiene sensibilidad, pero no es muy elevada, tiene especificidad, pero no es muy elevada, y tiene gran cantidad de falsos positivos y gran cantidad de falsos negativos. ¿Por qué? Porque la prueba rápida es sensible a la luz, es sensible a la temperatura. Entonces, si uno no conserva estas pruebas en la temperatura correcta, según la cantidad de luz correcta, nos van a dar gran cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Bien, entonces, ¿qué hace esto? Que la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico disminuya. Entonces, por eso es que no son muy confiables y no son muy validados.
siempre que hablemos de un diagnóstico, o sea, una prueba que nos haga el diagnóstico de una enfermedad, debemos buscar la más alta sensibilidad y la más alta especificidad. Ahora vamos a hablar de lo que es el curso clínico. La enfermedad puede ser una enfermedad aguda, una enfermedad subaguda y una enfermedad crónica. ¿A qué se refieren estos tres? Generalmente se refiere a lo que son el tiempo. Una enfermedad es aguda cuando tiene un tiempo autolimitado. Bien, una enfermedad corta. Enfermedad aguda no se refiere tanto a lo que es la gravedad de la enfermedad, sino a lo que es el tiempo, un tiempo corto y autolimitado. Generalmente las enfermedades virales son agudas, cortas y con un tiempo de ciclo clínico que se va a autolimitar. Bien. Luego tenemos a lo que son las enfermedades subagudas, que van a ser una intermedia entre lo que es la aguda y la crónica. Entonces, no es tan grave como una enfermedad aguda ni tan prolongada como una enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica va a implicar un proceso continuo y prolongado. Tiene un curso y es posible que se presenten durante la enfermedad crónica las exacerbaciones, que van a ser agravamiento de los síntomas y la gravedad de la enfermedad. Bien, si ponemos como ejemplo aquí lo que es la tuberculosis, la vez pasada les preguntaban, ¿todos los pacientes que tienen tuberculosis tienen tos? No, ¿por qué? Generalmente la tos y los síntomas graves de la tuberculosis se presentan en la fase aguda de la enfermedad, en el principio de la enfermedad. Cuando la tuberculosis ya se hace crónica, puede que ni siquiera tengan tos, no tengan expectoración, no tengan fiebre, no tengan sudoración, no tengan ningún signo ni síntoma y se vuelve un paciente con enfermedad crónica. Bien, entonces cuando hablamos de agudo, subagudo y crónico, no se refiere a la gravedad, sino al tiempo que cursa la enfermedad, más que nada. Bien, ahora, aquí tenemos una palabra más. La remisión. La remisión va a ser un periodo durante el cual existe una disminución en la gravedad de los síntomas y de la enfermedad. La remisión va a ser cuando el paciente que tiene la enfermedad y que está cursando con signos y síntomas van disminuyendo o desapareciendo. Pero eso no significa que ya no tenga la enfermedad, sino que los síntomas y signos van disminuyendo. Tenemos del curso clínico otra clasificación que es la etapa preclínica, la etapa subclínica y la etapa clínica. Bien, tenemos la etapa preclínica, que es cuando la enfermedad no es clínicamente evidente, pero está destinada a progresar a una etapa clínica. Les voy a poner un ejemplo de lo que sería el COVID, digamos. Si yo tengo hoy, por ejemplo, que no tengo ninguna enfermedad, me encuentro, tengo una reunión con unas amigas, qué sé yo, que alguna de ellas tiene COVID, entonces no es que yo tengo contacto con el virus y voy a desarrollar la enfermedad inmediatamente, sino que voy a entrar en una etapa preclínica, que yo ya he tenido contacto con el agente causal de la enfermedad, pero que no estoy desarrollando ningún signo ni síntoma. Esto puede durar en el COVID, podemos ponerle de 3 a 7 días, más o menos, de una etapa preclínica, que tengo el agente etiológico en mi sistema, pero que no estoy desarrollando ningún signo ni síntoma. ¿Bien? De ahí, de la etapa preclínica, puede pasar a una etapa subclínica o a una etapa clínica. La etapa subclínica va a ser aquella enfermedad en la que tiene que la enfermedad es clínica, no se expresa.
O sea, no tiene tampoco ningún signo ni síntoma. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la preclínica y la subclínica? Es que la etapa subclínica va a cursar sin signos ni síntomas. En cambio, la etapa preclínica va a pasar a lo que es la etapa con signos y síntomas. Bien, esa es la diferencia. En cambio, esta etapa subclínica van a ser lo que llamamos los asintomáticos, que tienen la enfermedad, pero que no van a desarrollar ningún signo ni síntoma. O sea, esto de preclínica y clínica se refiere a la presencia o ausencia de síntomas. Bien, aquí enfermedad sin síntomas y aquí lo que es la enfermedad con síntomas. Y esto mismo vemos en el COVID, ¿no ve? Es la etapa preclínica son 5 a 7 días asintomáticos. Y la etapa clínica va a ser aquella que realmente. Pero también hay pacientes que cursan, o sea, en vez de venir así, vienen así, ¿no es cierto? De una etapa que no tiene síntomas, pasan a una etapa que tampoco tiene síntomas, pero termina la enfermedad sin tener síntomas. Ninguno, ningún signo ni síntoma. Y luego pasan a lo que es un estado de portador. El portador, aquí dice, el estado de portador se refiere a una persona que alberga un organismo, pero que no está infectado. Un ejemplo de un portador puede ser la vinchuca, por ejemplo, o los mosquitos del dengue, que son agentes que están llevando la enfermedad, pero que ellos, su sistema, no presenta la enfermedad, ¿no es cierto? Solamente su trabajo es llevar la bacteria, el virus, de un ser humano a otro ser humano. Entonces, estos son los portadores. Bueno, y como les decía, toda esta clase más que nada son conceptos. Bien, conceptos, algo que quiero que igual les quede muy claro, la sensibilidad y la especificidad. Espero que nunca más se olviden, porque de aquí en adelante lo van a ver en casi todas las patologías. Los diagnósticos, signos, síntomas,